En Rollercoin hay un montón de misiones. El objetivo de este video es mostrarte más que trucos, enseñarte las estrategias que muy pocas personas conocen. Si haces todo bien como te muestro en este video, recibir más de $10 a la semana en la moneda del juego. Pero debes ver el video completo porque hay dos caminos y tú vas a elegir qué camino vas a tomar. Para hacer las misiones, en el apartado principal nos vamos del lado izquierdo. En la primera pestaña vamos a encontrar las misiones diarias y en la pestaña de al lado vamos a encontrar las misiones semanales. Cumpliendo estas misiones vamos a obtener 3 recompensas. Vamos a ganar la moneda RST. Arriba en el icono de la tienda, las monedas RST se usan para comprar estos artículos que vemos en la tienda. Cajas donde obtenemos piezas para vender aquí en el marketplace y con ese dinero comprar mineros. Como también con RST podemos comprar mineros que contribuyen a nuestro poder de minado. Pero además, si nos vamos en este botón amarillo, vamos a encontrar las misiones diarias del evento de temporada, donde con cada misión vamos a ganar experiencia que se va acumulando en esta barrita para ir pasando de nivel en nivel e ir desbloqueando las recompensas que miras en pantalla. Hay 11 misiones semanales, pero para esta misión solo se pide que completemos 10, ya dependerá de ti. En pantalla el cronómetro dice que faltan 4 días, 2 horas con 41 minutos para que se reinicien estas misiones semanales. Esto es un dato muy importante, ya que si empezamos con la primera misión, esa misión se trata de venir en la parte superior en juegos y jugar por lo menos un minijuego durante 5 días. En este momento voy 1 de 5, así que voy bien. La segunda tarea se trata de completar 5 tareas. Esas tareas las encontramos en la parte superior derecha en las 3 rayitas y bajamos a este apartado de Task Wall. Desde Latinoamérica siempre ha sido un problema poder hacer estas tasks. Gracias a un reciente cambio, desde cualquier parte de Latinoamérica podemos cumplir con las tareas de este apartado. Para ello debemos venir a esta sección de Loadably y hacer clic en este botón gris. Luego venimos a One Click y hacemos clic en este apartado de Time Wall Clicks. Aquí será necesario que hagamos clic aquí para mirar un corto anuncio. Cuando hayas acumulado 100 puntos en la parte superior, vendrás hasta el apartado de Withdraw para canjear esos 100 puntos por una tarea completada en Rollercoin. Si se te dificulta esta misión, hace poco he compartido un video donde explico a detalle cómo completar esta misión. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción para que lo mires después de este video. Para la tercera tarea se trata de jugar 175 juegos, es decir, jugar 175 de estos minijuegos, sea en un solo día o durante la semana. Para la cuarta misión debemos completar 20 misiones diarias. Si me voy a la pestaña de misiones diarias, se trata de completar durante la semana 20 misiones de estas, que básicamente consisten en jugar cierta cantidad de minijuegos. Para la quinta misión nos piden que abramos 15 partes de cajas, es decir, vamos en la parte superior en la tienda, del lado izquierdo vamos al apartado de Season Store y debemos abrir cualquiera de estas cajas. Dentro de estas cajas hay piezas que son vendidas en el marketplace, ya que son utilizadas para hacer crafting. Cada caja tiene un costo de 40 monedas RST, así que voy a comprar una. He obtenido mis ventiladores y si actualizamos la misión ya dice que llevo una caja abierta de las 15 que necesito abrir. La estrategia que se sigue para cumplir esta misión es abrir solo 3 cajas diarias para poder cumplir con esta misión que te regala 50 monedas RST. Así que voy a comprar otra y voy a comprar otra más. Al actualizar las misiones ya he cumplido con la misión diaria. Si hasta aquí el video te ha gustado, por favor regálame un me gusta. Para la sexta misión semanal se piden jugar 375 minijuegos que iremos acumulando durante toda la semana. Para la séptima misión nos están pidiendo que complete durante la semana 35 misiones diarias. Como puedes ver, el día de hoy ya llevo 2 misiones completadas. Por eso
eso aquí me dice 2 de 35. Para la octava misión se trata de hacer una compra en la oferta semanal. Eso lo encontramos arriba en el icono de la tienda. Del lado izquierdo vamos al apartado de ventas populares y son estos mineros que aparecen aquí. Cada semana se van reiniciando y aparecen diferentes mineros. El objetivo de esta misión es comprar el minero más económico. Para la ronda de esta semana el minero más económico es este, así que lo voy a comprar y directamente ya lo tengo en mi inventario para usarlo. El problema es que si vamos en la parte superior hasta el marketplace y buscamos el minero que acabo de comprar, podemos ver que aquí lo puedo comprar por 8,97 RLT, pero para esta misión en específico la compra me la pide en el muro de ofertas semanales, así que el minero que acabo de comprar lo puedo poner a la venta en el marketplace, pero no en este momento, ya que como podemos ver en la gráfica, este minero suele costar 15 RLT aproximadamente, y en este momento, gracias a la oferta semanal, su precio se ha reducido, por lo que esperaré a la siguiente semana o a las siguientes semanas para poder publicar este minero, así que mientras lo voy a utilizar para que ese poder de minado me aporte. Para la novena misión me pide que gaste 30 monedas RLT, de las cuales ya he gastado 14,99 en la compra del minero. La idea es poner a la venta cualquier minero que ya tengas que sea del rango que necesitas. Por ejemplo, si necesito poner a la venta este minero, lo muevo hacia los ítems, se me pone en esta parte y ya puedo venir en el marketplace, en el apartado de ventas, para seleccionar en mineros y ponerlo a la venta. Vas a poner a la venta tu minero y cuando alguien lo compre tendrás los RLT, vendrás al apartado de BUI, buscas el minero y aquí ya directamente lo puedes comprar. Vas a perder el 5% en comisiones del marketplace. Esto lo vamos a anotar a la lista de gastos que vamos a analizar al final de este video. Lo óptimo es conocer tus mineros y saber el rango de precio para que sepas cuándo puedes vender un minero y cuándo puedes comprarlo, y que esta tarea la puedas hacer casi que a diario, ya que la idea siempre es vender un minero más caro de lo que te costó a ti, pero siendo inteligentes y aplicando estrategia debemos utilizar esta gráfica. Por ejemplo, podemos ver que a mediados de febrero este minero se vendía por casi $20 y que en la actualidad se ha vendido hasta en $11.31. Otro método que se suele usar es venir hasta el marketplace y poner a la venta el minero que ya hemos mencionado. Ten en cuenta que cuando escribes un precio menor al que aparece aquí en la lista, tu minero se va a posicionar de primero. Si yo coloco este minero a 11,73, con la comisión del marketplace se va a vender por 12,31. Ese precio es inferior al que está en la lista, por tanto mi minero se va a poner a la venta de primero, por lo que luego podemos venir al apartado de compra y el minero va a aparecer de primero para comprarlo. Es decir, tú mismo estás vendiendo el minero y tú mismo estás volviendo a comprarlo. Para la novena misión nos piden que hagamos el merge de un minero. Esta misión se hace con la siguiente estrategia. Si ya eres un poco avanzado y tienes mineros a los que puedes hacerle merge, puedes venir en la parte superior a esta casilla y aquí podrás hacer un merge a tus mineros. Si estás comenzando, podemos venir al marketplace y buscar este minero llamado Roller ARC S1, al que podemos hacerle un merge con estas piezas que hemos obtenido de estas cajas. Además del gasto que vamos a tener en las piezas y el minero, también se nos va a cobrar 0,01 en RLT. Si todo está bien, le damos acá en Merge para poder hacer la mejora. Si actualizo la misión, ya se me ha contado. Ahora, este minero podemos ponerlo a la venta. De esta manera no estamos perdiendo. Para esta misión nos piden cumplir con 100 Merge o Crafting durante toda la semana, ya que hay una misión diaria donde te piden hacer 20 merge diariamente. Lo recomendable es hacer solo 20 merge diariamente para poder cumplir con esta misión diaria. Para hacer merge, nuevamente vamos a la casilla del merge y la estrategia para hacer merge más fácil y económico diariamente es usar las piezas. Si vamos al marketplace y filtramos el marketplace por las piezas, nos vamos a dar cuenta que las piezas grises
misiones tienen menos valor que las piezas verdes, y de las piezas verdes, las más costosas son el hashboard y los ventiladores. Así que teniendo eso como referencia, volvemos al merge y hacemos clic en parte. Lo que se suele hacer es hacer merge de esas partes grises para convertirlas en estas piezas verdes. Así que para cumplir con la misión y hacer 20 merge, hago clic en este símbolo de más para pedirle al sistema que voy a convertir 100 merge. Eso tiene un costo de 0.1 monedas RLT y le doy en merge. Listo, ya con esto he cumplido con la misión diaria, que a su vez se me acumula en la misión semanal. Ahora de vuelta al marketplace, puedo filtrar por parte y mirar que esto se está vendiendo, así que voy al apartado de venta, selecciono la pieza verde que voy a vender y establezco el precio en el que la voy a vender. Si multiplicamos por 20 piezas a las que le hemos hecho merge, esto tiene un total de menos 0.1 que hemos gastado, tenemos una ganancia. Aquí no estamos perdiendo y lo podemos hacer durante toda la semana. Si estos temas te interesan, te invito a suscribirte en el canal. A partir de este momento debes tomar la decisión de hacer los 20 merge diarios o olvidarte de cumplir con esta misión. Saquemos cuentas. Cada caja de estas suele darte en promedio entre 175 y 300 piezas como máximo. Con mucha suerte logramos obtener 600, pero para tener un rango promedio y más real, vamos a asumir que cada caja de estas va a entregarnos 225 piezas. Si vamos al marketplace y filtramos por el apartado de piezas comunes, podemos darnos cuenta que las piezas más costosas en este momento son el hashboard y también los cables, aunque esto va variando y debes consultarlo por ti mismo. Cada caja puede darnos 225 piezas por día. Eso lo multiplicamos por 3, que son las 3 cajas diarias que necesitamos abrir, nos da un total de 675 piezas por día. Si vendiéramos esas piezas, las venderíamos a este precio, así que lo multiplicamos por 0.0013, eso nos da un total de 0.87 centavos en RLT. Le vamos a quitar el 5% que se paga en el marketplace, nos da 0.83 centavos de RLT por día. Esto lo multiplicamos por 7 días que tiene la semana y estaríamos consiguiendo casi $6 en RLT a la semana, pero vamos a perder las recompensas de esa misión. Saquemos cuenta, en la misión diaria perderíamos 10 monedas RST, que a la semana serían 70, y 50 que perderíamos en la misión semanal son 120 monedas RST. Adicionalmente, si vamos en el botón amarillo y buscamos las misiones de temporada, vamos a perder la experiencia, que son 30 puntos de experiencia. 30 puntos de experiencia por 7 días de la semana, estaríamos perdiendo 210 puntos de experiencia para progresar en el evento de temporada. Pero ya aquí tomas tú la decisión, porque hay que tener en cuenta que muchas personas no jugaron durante la temporada y ya no están a tiempo para alcanzar de completar el pase, por lo que prefieren acumular la mayor cantidad de RLT para comprar mineros. Ahora te pregunto, ¿qué es más factible para ti? ¿Hacer los 20 merge o abandonar la misión para ahorrar RLT? Escríbemelo en los comentarios. Dependiendo de cómo hagas las ventas en el marketplace, vas a tener que gastar el 5% de comisión, que por cada 15 RLT es 0.75 RLT. Si cumplimos la misión diaria del pase de temporada, que es gastar 15 RLT, a la semana estaríamos gastando 5.25. Hablando de las piezas y del minero que compramos para mejorar, no tenemos gastos, ya que como estamos poniendo a la venta en el marketplace, se balancea esta misión. Con esta información espero que tengas más claro lo que puedes hacer en el juego para ir creciendo tu cuenta. Sin embargo, en este video te enseño varias cosas que han hecho crecer mi cuenta y que muchos no están aplicando. Haz un clic para mirar la información.